En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Digo que ha iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, que guiado por ese mismo Espíritu, aprendamos sobre él su de bien y gocemos siempre tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones para todos. Hermano, tengamos un tema muy importante para hoy. Es el tema del amor de Dios. El amor de Dios que tiene que vivir en ti y vivir en mí. Y nos dice el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahora tú y yo pensamos en este momento, si tú y yo estaremos amando a Dios sobre todas las cosas, sobre todos los problemas que se me vengan encima, el amor de Dios tiene que estar por encima de todo eso. El amor de Dios tiene que sobrepasar todas las cosas que habiten en este mundo. El amor de Dios por encima de todo, de todo. Por eso es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre mi familia, sobre mi amigo, sobre todas las cosas, amar a Dios. Nos dice el profeta Isaías que por amor Dios nos lleva grabado en la palma de su mano. Te lleva grabado en la palma de su mano a ti y me lleva grabado a mí por amor. Dice en Mateo 10:37, no es digno de mí que ama más a su esposa o a su esposo que a mí. No es digno de mí que ama más a su hijo o a su hija que a mí. No es digno de mí el que ama la riqueza primero que a mí. No es digno de mí el que no toma la cruz de cada día para seguirme. No es digno de mí. Y por eso Cristo tiene que estar primero en mi vida que mi esposa, que mi esposo, que mi hijo, que mi hija. Dios primero que toda la cosa. Porque el amor de Dios tiene que estar por encima de todas las cosas. Como dice Pablo en la carta a los Corintios, que el amor de Dios lo vence todo, lo soporta todo. Yo puedo orar por los enfermos y sanarlos en el nombre del Señor. Yo puedo hacer muchas cosas, echar demonios, pero si me falta el amor, dice el apóstol Pablo, que nada soy. Soy como una campana que resuena pero vacía. Tú y yo podemos hacer tal y tales cosas, pero si el amor de Dios no habita en ti, no habita en mí, ¿de qué sirve? No sirve hacer nada. Si no es por amor, tú no tienes que hacer nada. Si tú lo haces por el amor de Dios, tú serás un hombre que puede triunfar en muchas cosas, porque el amor de Dios vive en ti. El amor de Dios en mi vida tiene que estar primero que todas las cosas. ¿Y cuántos de nosotros vivimos apartados del amor de Dios? Porque estamos enliados en las cosas del mundo. Siguiendo las cosas del mundo. Lo que no me da vida, lo que me da muerte. Y me olvido del amor de Dios. Que el amor de Dios tiene que estar por encima de todas las cosas. Si tú y yo damos una limona, tengamos que darla por amor. Y que el amor de Dios se te note a ti, se me note a mí por encima de la ropa. Que podemos sonreír a los demás. Que podemos amar a los demás como sean, sin importar cómo sean. Dice la palabra de Dios que si nosotros solamente amamos a los que nos aman a nosotros, eso no tiene premio. Pero yo les digo a ustedes, dice Jesús, amen a sus enemigos y la recompensa será grande en el reino de los cielos. Mis hermanos, no es fácil. Amar al que me quiere daño para mí. Amar al que me hace daño. No es fácil. Pero con el amor de Dios tú y yo podemos hacerlo. Podemos amarlo, podemos quererlo, podemos respetarlo y podemos orar por él o por ella. No importa. Si el amor de Dios vive en ti, vive en mí, somos más que vencedores para gloria de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, mi hermano, ahora. La palabra de Dios está tomada en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, amor, es fuente de amor. Querido mío,
amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, nos dice la palabra que Dios es amor, fuente de amor. Y por eso nos dice la palabra que nosotros tengamos que amarnos uno a otro. Si ustedes se aman uno a otro, han nacido de Dios y han conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha nacido de Dios ni conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios a quien no veo y aborrezco a mi hermano y odio a mi hermano? Entonces dice la palabra que soy un mentiroso. Si ustedes dicen que aman a Dios a quien no ven y odian a su hermano a quien están viendo todos los días, son unos mentirosos. Entonces, si decimos que amamos a Dios, tengamos que amar también a nuestros hermanos. No importa lo que nos hayan hecho nuestros hermanos, tengamos que amarlo, tengamos que quererlo, tengamos que abrazarlo, tengamos que hacerle el bien sin importar el daño que nos hagan. Porque el amor de Dios lo soporta todo. El amor de Dios lo vence todo. Todo lo vence el amor de Dios. Nos dice la palabra que Dios envió a su único Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Él lo hizo por amor, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el plan de Dios para con nosotros. Ese amor tan grande de Dios, que envió a ese Hijo a morir en la cruz sin tener culpa de nada, solamente para rescatarte a ti, rescatarme a mí del pecado, para que seamos vencedores, para que podamos vencer el pecado a través del amor de Dios. Entonces Jesús nos da ese poder a nosotros de amor. Y nos dice que tengamos que amar sin límite. Dios nos ama a nosotros sin límite. Entonces nosotros no podemos poner límite para amar al hermano. Tengamos que amarlo como sea, no importa el daño que nos haga, no importa lo que haya pasado con un hermano mío en esta vida, no importa, tengo que abrazarlo, tengo que quererlo y tengo que amarlo, sin importar lo que haya pasado, lo que pueda pasar. Tengo que amarlo, porque el Evangelio dice que si solamente amamos al que nos ama a nosotros, eso no tiene premio. Tengamos que amar a los enemigos, a los que nos hacen daño. Mis hermanos, tengamos que seguir la palabra de Dios, instruyéndonos cada día más de la palabra de Dios, que nos dice que tengamos que amar. Y Dios nos ama a nosotros, nos ama a nosotros tal y como somos. Solamente Dios nos ama el pecado si vive en nosotros. Porque Dios se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Porque Dios detesta el pecado, Dios aborrece el pecado. Y por eso nos manda a nosotros que no podemos vivir en el pecado, que tengamos que vivir llenos de su amor. Y el que tiene el amor de Dios, tiene deseo de sonreírle a los demás, de amar a los demás, de querer a los demás, de predicarle a los demás. Porque el amor de Dios lo vence todo. Si yo tengo el amor de Dios, puedo vencer lo que pase en mi vida. Si tengo el amor de Dios, si estoy lleno del amor de Dios, puedo resistir al diablo, puedo luchar contra el diablo y el diablo tiene que huir de mí, porque el amor de Dios lo vence todo, dice la palabra. Y si tú y yo en esta noche nos dejamos llenar del amor de Dios, nos dejamos acariciar por el amor de Dios, nos dejamos abrazar por el amor de Dios, tú y yo seremos cristianos vencedores, seremos cristianos que somos capaces de cualquier cosa, porque vivimos llenos del amor de Dios. Y el que vive lleno del amor de Dios, vive lleno de paz, vive lleno de esperanza.
Porque el amor de Dios nos lo da todo. El amor de Dios lo soporta todo. Y por eso nosotros debemos soportarnos todo uno a otro por amor. Y usted oye personas que dicen que no soportan a fulano, que no soportan a fulana, porque le hace falta el amor de Dios. Cuando tú tienes el amor de Dios, tú tienes que soportarlo todo. Todo tienes que soportarlo. No importa que sea amargo, que sea agrio. Tú tienes que soportarlo todo. Porque si tú dices que el amor de Dios vive en ti, tú tienes que soportarlo todo por el amor a Dios. Oráis por lo que te hacen daño. Oráis por lo que te critican, por lo que te calumnian. Tú tienes que orar por ello, porque tú dices que tú tienes el amor de Dios. Porque yo digo que tengo el amor de Dios, entonces tengo que soportarlo todo. Tengo que soportarlo todo por amor. Y como lo dice Isaías, que por amor Dios nos lleva grabado en la palma de su mano. Eso es por amor. Y Dios nos ama a nosotros, te ama a ti y te ama a mí, no importando cómo seamos. Cómo sea la cualidad tuya, cómo sea la cualidad mía. Dios nos ama a nosotros. Y nosotros debemos de amarlo a Él sobre todas las cosas. Sobre mi esposa, primero que mi esposa, que mi hijo, que mi esposo, que mi vecino, que mi padre, que mi madre. Jesús primero en mi vida, Jesús primero en tu vida. Y si no lo hacemos así, entonces no vamos a ser cristianos vencedores. Pero si tú y yo lo hagamos así, somos más que vencedores para gloria de Dios. Y podemos decir con boca llena lo que dice Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Y si Cristo vive en ti, no hay diablo que te tuerza, no hay diablo que te venza. Porque Cristo y tú, Cristo y yo, mayoría aplastante. Y Cristo y yo podemos mover montañas, porque Cristo va en tu vida, porque Cristo va en mi vida. Y si Cristo camina con nosotros, podemos hacer cualquier cosa, porque vivimos llenos del amor de Dios, vivimos llenos de la misericordia de Dios. Mis hermanos, ya para terminar, quiero decirte que te recuerde que Jesús te ama. Sin importar quién tú seas, Jesús te ama. Y en este momento te voy a invitar, hermano, a que te suscribas al canal para que esta palabra llegue a más lejos, llegue más lejos y llegue a más personas, para que el reino de Dios se siga entendiendo. Que el Señor te bendiga hoy, mañana y siempre, para la gloria de Dios. Bendiciones.